Sí. Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Vamos a esperar un momento hasta que sigan ingresando los demás chicos. Vamos a esperar unos 5 minutos y estaremos comenzando ya con la ponencia. No.
Chicos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Soy Franco Pérez, director CPA. Y bueno, bienvenidos a esta ponencia titulada No le temas al internado, a cargo de Pedro Quispe. Él es un coach académico de USAMEDIC, primer puesto nacional de salud en el año 2019. Y esta tarde-noche nos estará acompañando para contarnos su experiencia y ciertos puntos claves acerca de lo que es el internado. Un gusto tenerte con nosotros, Pedro. Te doy el pase para que puedas iniciar con la ponencia. Buenas, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de USAT por la invitación. Bueno, empezaremos compartiendo las pantallas. No puedo compartirla. Eh, Ahorita te damos la opción, Pedro. Un momento, por favor. ok. Mm, ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve todo bien, Pedro. Ok, perfecto. Chicos, buenas noches de nuevo. Quiero agradecer a USAT por la invitación para hacer esta charla. No le temas al internado. Bueno, les voy a contar un poco acerca de cómo me estoy preparando actualmente y, bueno, compartir mi experiencia en mi preparación hacia el examen de salud de 2019. Bueno, inicialmente yo hice el internado, bueno, los primeros meses hice el internado en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de la ciudad de Arequipa. Actualmente estoy en Puno, en el Centro de Salud Capachica, bueno, por temas de pandemia, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que estoy lidiando todo esto y espero que les ayuden alguna de sus dudas. Y bueno, al final, si tienen algunas dudas, me las hacen saber. Empecemos. ¿Cómo me preparé? Primero vamos a hablar acerca de mi preparación para el examen de salud. Inicialmente yo desarrollo objetivos, y el desarrollo de hábitos saludables es lo que más, en lo que se enfoca mi preparación para el examen de salud. Empecemos. Entonces, ¿cómo inicio el reto más grande de mi vida? Porque fue un poco difícil, ¿no? Entonces, establecí metas, ¿no? Y me propuse objetivos como, por ejemplo, ser el primer lugar en salud, ser el primer lugar en NAMS, el primer lugar en recintado, ¿no? En ese entonces, que fue la hoja de ruta para seguir en mi preparación. Y algo que también utilizaba constantemente era visualizar mi sueño, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer? Inicialmente, no solo ser el primer lugar, ¿no? Sino, o sea, mejorar ser mejor médico, ayudar a más personas, ¿no? Entonces también visualizaba el plan que tenía, ¿no? Todos los días, diariamente, utilizaba un plan de estudio, un plan de organización de tareas, entonces lo visualizaba constantemente. Y el trabajo duro, ¿no? El trabajo duro que también es importante. Y algo importante que también encontré fue en divertirme, hacer que el trabajo, el estudio sea lo más divertido, eso hace que mejores aún más tu aprendizaje. Y bueno, después vas a celebrar, vas a divertirte a celebrar, y entonces todo eso va a ser un feedback a tu preparación, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi preparación? En el 2019 yo, bueno, de la parte de enero a septiembre, antes no había hecho la preparación previa, entonces lo que yo hice es inscribirme en el curso de USAMEDIC, pero de residentado médico, porque sentía la necesidad de abarcar mayor cantidad de temas, porque había revisado los planes de- que te ofrecían de preparación para el ENAM y no me parecían completos en ese entonces, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer todo el año en un ciclo intensivo de curso de básicas, clínicas y macrodiscusiones. Y bueno, es todo un comprimido que lo haces en un superintensivo, ¿no? Y al final llegué a septiembre, ya había avanzado todos los temas, según yo, o sea, ya estaba muy preparado, creía estar seguro de todo lo que sabía, pero me topé con algo, y es la curva del olvido, ¿no? Entonces, si en la medida que tú no repases algún tema, lo vas a olvidar, ¿no? Respecto al tiempo, al periodo de tiempo que dejes de repasarlo. Y es lo que fue el punto, ¿no? De quiebre en mi preparación. Entonces, tenía octubre a diciembre, más o menos un tercio de preparación de lo que tenía, y me puse a pensar cómo hacer que en este tiempo de 3 meses optimizar más mi aprendizaje, ¿no? Entonces
utilicé varias opciones y utilicé una herramienta que está al alcance de la mano para todo, que es el smartphone. Entonces empecé a hacer mis notas. En ese momento yo no sabía exactamente qué era el active recall o la repetición espaciada para evitar la curva del olvido, pero utilizaba mis blocs de notas, ¿no? Entonces, cada clase que yo hacía, y también hacía una, digamos, una práctica, una rotación, yo escribía, si había un punto importante, lo escribía en el celular. Inicialmente lo hacía en hojas, pero el problema era que las hojas no las podía llevar a todos los lugares, entonces lo escribía en mi blog de notas. Y utilizaba, ¿no? Entonces ponía, por ejemplo, cuál es el tratamiento de insuficiencia mitral, ¿no? Crónica. Entonces, una de las ventajas de este blog de notas es que solo me mostraba la parte superior del enunciado de la nota en sí, pero cuando yo le daba un clic, entonces esa tenía la respuesta, ¿no? Entonces, una forma en la cual yo me evaluaba, pero era el hábito constante de desarrollar casi todos los días una nueva nota, ¿no? Una nueva nota con un tema puntual que había encontrado, ¿no? Entonces, era la forma en la cual yo tenía el alcance de la mano. Eso me daba un poco de seguridad y aparte me disminuía el nivel de estrés de decir, oh, ese tema no lo sé o lo sabía y revisar de nuevo el tema, volver al libro, era un poco tedioso. Entonces, tenerlo en el alcance de la mano era un poco más factible para mí y era un poco más didáctico, ¿no? Otra cosa que yo encontré también fue que yo soy un ávido seguidor de los youtubers para los exámenes del USML. Él es de, algunos lo habrán visto, ¿no? Estos son los gráficos de Armando Hasundunga, que se encarga de hacer resúmenes y mapas mentales para la preparación para los STEPS de Estados Unidos. Entonces, sus gráficos, sus mapas mentales son muy hermosos y te reduce o te comprime la información en un video de 10 minutos. Y es una información concisa y es agradable para la vista. Entonces, yo también traté de desarrollar mis propios mapas mentales. No tan, bueno, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, trataba de sacar mis propios mapas mentales de temas que usualmente se me eran difíciles de llevar. Entonces hacía eso, ¿no? Entonces podía encontrar, por ejemplo, encontré una pregunta que había encontrado por ahí en un banco, decía, ¿cuál es la complicación de la enfermedad de Payet y de la fístula arterial y el incremento del osteosarcoma? Entonces, y esto lo volcaba a mis blocs de notas y sacaba mis flashcards, se podría decir en ese entonces, ¿no? Entonces, era una forma en la cual yo solucioné mi curva del olvido, ¿no? Con actividades que en ese momento no sabía exactamente qué era el active recall, pero lo hacía constantemente, y eso era algo que me ayudó en la preparación para evitar la curva del olvido, ¿no? Entonces, es el active recall. Y la repetición espaciada. Bueno, en el siglo XIX, Ebbinghaus descubre que mediante repeticiones en un periodo de tiempo podrías evitar o disminuir esa curva del olvido, ¿no? Entonces, es lo que usualmente actualmente se recomienda y que yo lo hacía pero sin darme cuenta, ¿no? Pero vamos a ver más adelante otras herramientas que podemos encontrar para el active recall. Otra cosa que yo también utilizaba bastante es los simulacros, ¿no? Y es importante porque tenía una evaluación constante, ¿no? Es uno de los pilares del Active Recall, evaluarse constantemente. Entonces yo tenía una lista de temas, perdón, tenía un simulacro que desarrollar con una lista de temas. Entonces, si había una pregunta que yo me equivocaba, era un tema para repasar. Entonces era mi lista de temas a repasar. Era una referencia de lo aprendido durante la semana. Y me preparaba para el examen porque tenía situaciones hipotéticas en las cuales, digamos, tú llegas tarde a un examen, por ejemplo, y vas a lidiar con el estrés de ese momento, entonces eso va a disminuir un poco tu claridad al momento de desarrollar las preguntas. Entonces, varias cosas que vi en los simulacros fueron las que apliqué durante el examen de salud, que me ayudaron bastante, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la evaluación constante es importante. Sobre todo en los simulacros te va a dar algo de referencia a lo que has aprendido. Y algo importante que encontré, por ejemplo, es esto, no solo algo que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, en la medida en la cual tú eh, des más simulacros o avances más temas desarrollados por día, vas a poder mejorar eso. Si es que no logras o no puedes medir algo, es un poco más difícil de mejorar, ¿no? Entonces es importante que solo algo que se puede medir, se puede mejorar, ya sea en las horas que estudias, los temas que avanzas o los simulacros, ¿no? Por ejemplo, tus notas, que puede ser algo subjetivo en base a tu mejora del día a día. Entonces, en resumen, algo que yo hice fue enfocarme en el proceso, ¿no? Ver la manera en la cual yo pudiera repasar varios temas, ¿no? Por ejemplo, mapas mentales o hacer el active recall, ¿no? Entrenar mi mente constantemente. Y una de las ventajas que me dio la academia fue los simuladores eficientes y avanzados, ¿no? Que
en base a los simulacros te daban una lista de preguntas que habías desarrollado, cuántas eran buenas, cuántas eran malas y cuántas habías respondido mal. Entonces, eso me facilitaba bastante porque yo lo que inicialmente hacía era transcribir todo, entonces ya lo tenía acá directamente, ¿no? Entonces, eso me ahorraba una gran cantidad de tiempo. Entonces ya veía más o menos qué tema o qué área repasar o qué área darle prioridad de cara a de cara al examen del ENAU, ¿no? Entonces, es lo bonito, ¿no? Te lo muestra en base, te muestra, perdón, en base a si es básica, cirugía, gineco, medicina, ¿no? En base a eso. Es una herramienta interesante que ayuda bastante. Entonces, ¿cómo planifiqué yo mis horarios? Les había mencionado que de enero a septiembre, ¿qué es lo que yo hacía? Hacía lo clásico, ¿no? Y yo haciendo lo clásico, avancé un 30%. ¿Y qué era lo clásico? Hacer en un día un tema en específico, ¿no? Cardio. Entonces, mi cerebro decía, tengo todo el lunes para desarrollar un tema de cardio, ¿no? Entonces, esperaba hasta que terminar, ¿no? Y me daba el suficiente tiempo para avanzar solo un tema, ¿no? Pero entonces, como les había mencionado en este punto de septiembre, octubre, me di cuenta de algo importante, que ya era muy corto el tiempo y que había gran cantidad de información que usualmente la sabía bien, pero luego me lo olvidaba. Entonces, empecé a utilizar la división de mis horarios, ¿no? Después, en vez de hacer cardio, me ponía ICC tal hora de tal hora, HTA le voy a hacer 2 horas, y voy a hacer también otras 2 horas de mi planificación de red, y cardiopatías congénitas voy a hacer otras 2 horas, ¿no? Entonces, al hacer eso, al dividir mis tareas, me volvió más eficiente, ¿no? Entonces, algo que yo que había visto, ¿no? Y otra cosa importante también que era, es darle prioridad a los temas que deberían ser estudiados sí o sí. Entonces, hay una regla bonita de un libro de Stephen Covey, entonces, que menciona, haz lo primero, haz siempre lo primero de lo primero. Entonces, tienes que darle prioridad a los temas que vas a avanzar. Hay tareas que sí o sí tenemos que avanzar, que sí o sí tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos temas que podríamos avanzar? Y esos eran mis temas rentables, ¿no? Que eran los temas que más iban a venir. Entonces, tendría que hacer los temas de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, era lo más preguntado. Y después también tenía otros temas, le daba otra prioridad a otros temas basados en simulacros, que era un desarrollo de temas, pero más flexible, pero tenía que ser constante. Este sí o sí tenía que repasar. Los temas rentables los tenías que saber al derecho y al revés, pero los temas basados en simulacros eran más flexibles. Por ejemplo, si yo me equivocaba en el diagnóstico de asma, solo repasaba el diagnóstico del asma, de los síntomas, la variabilidad de los síntomas o las pruebas. Entonces, solo me dedicaba a eso y lo dejaba. Pero si es que avanzaba ese día, digamos, cardiopatías congénitas, tenía que avanzar todo cardiopatías congénitas, pero en estos temas. Entonces, eso lo que me permitía era abordar dos puntos, ¿no? Uno, tener rentabilidad y otro, evitar tener errores a futuro en mis simulacros y en el mismo examen. Y otro de los temas que clasificaba eran los temas que no eran preguntados frecuentemente y era importante para optimizar el puntaje. Entonces, más o menos es así. Los temas de prioridad que yo veía, según la importancia, eran los que más se encontraban en las preguntas de examen, pero en ese momento para salud. Entonces, los temas más importantes para salud en ese momento eran síndrome coronario, ICC y HTA. Era lo que más venía. Entonces, estos eran los temas de alta prioridad, tenía que darle 2 horas. Y después tenía los temas que había fallado, por ejemplo, cardiopatías congénitas, que era mi talón de Aquiles. Entonces, esta era una prioridad intermedia, era 1 hora. Pero esos no podía hacerlo si antes no había avanzado esos temas. Y estos eran los temas no preguntados frecuentemente. En ese entonces, en el examen de salud, mixomas, miocardiopatías y enfermedad arterial no era muy preguntado, entonces eran los de baja prioridad y eran los que les daba una media hora más o menos. Pero era una forma en la cual yo organizaba los horarios. Dividirlos y darles prioridad me hacía más eficiente y hacía que disfrutara más las horas de estudio. Entonces, eso me disminuye el estrés, ¿va? De una manera muy importante. Entonces, yo les recomendaría más o menos que en algo así, ¿no? Y después vamos a ver cómo es que podríamos implementarlo eso en las horas de internado. Más o menos yo he hecho esto en 3 horas y media, más o menos, ¿verdad? Entonces, sería el tiempo que actualmente tenemos para el internado, ¿no? Que más o menos 3 horas y media y encima el cansancio. Entonces, vamos a ver más adelante cómo lidio con el cansancio o cómo lidiar con el cansancio del internado, el estrés y todo, ¿no? Después,
¿cómo planificar más los horarios, no? Yo utilicé la regla de Pomodoro. ¿Y qué es la regla de Pomodoro? Es la regla de 25 minutos de alta concentración y 5 minutos de descanso. Entonces, tú te concentras en 25 minutos y después descansas unos 5 minutos. ¿Y qué opciones tienes para utilizar la técnica Pomodoro? Puedes utilizar Forest, es una aplicación muy interesante, en el cual tú le das clic a tu hora a tu sesión de estudio. Entonces, una de las características del Forest es que si tú, digamos, te desconcentras, entras a otra aplicación, ese arbolito va a morir, se quema. Y entonces, como que te obliga un poco más a tener más, a estar más centrado o tener más compromiso con esa actividad, ¿no? Entonces, al final, tener una gran cantidad de arbolitos es como que una motivación extra. Y si tú ves un arbolito quemado, sabes que ese momento es en el cual has perdido la concentración. Entonces, dices, ¿cómo evitar eso, no? Entonces te pones a preguntar, ¿cómo evitar eso? Y es una forma interesante de tener un récord o tener, eh, o tener un seguimiento de todos tus temas, ¿no? Otro que yo utilizaba en ese instante, bueno, en ese momento era el Pomodoro Timer Lite, ¿no? Que es lo clásico, ¿no? Tú estableces una tarea y en 25 minutos vas a hacer la tarea, ¿no? Lo que te permite alta productividad y 5 minutos de descanso. ¿Y cómo se hace la técnica Pomodoro, no? Es importante que primero decidas una tarea que necesitas realizar. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando tú establezcas una tarea sea muy específica. Por ejemplo, eh, si es un tema muy amplio, divídelo, divídelo. Por ejemplo, podría ser, digamos, infarto agudo de miocardio. Es un tema muy amplio. Entonces, podrías dividirlo por cardiopatía coronaria, IMA no, con ST no elevado, IMA con ST elevado, ¿no? Y digamos, si es que aún te parece un poco más, entonces lo divides con epidemiología, después diagnóstico y después tratamiento. Entonces, la idea que que seas más específico para que tu cerebro asimile que tienes una cierta cantidad de tiempo y qué vas a hacer, ¿no? Otra cosa que es importante cuando vamos a ser específico es que tengas en cuenta, eh, por ejemplo, ¿cuándo vas a hacer esa tarea, no? ¿Y dónde vas a hacer esa tarea? Por ejemplo, tu sala de estudio. Entonces, vamos a ver más adelante cómo, cuando desarrollamos hábitos, qué es cuán importante ser específicos en cada tarea que vamos a desarrollar. Una vez que tú tienes la tarea, digamos, diagnóstico de IMA-ST no elevado, entonces empiezas y configuras el cronómetro y empiezas con 25 minutos de alta concentración. Y vas a seguir estudiando hasta que suene el cronómetro. Una vez que suene el cronómetro, te das un descanso. Puedes tomar un café, revisar unos 5 minutos, digamos, de redes sociales, un pequeño descanso de 5 minutos. Les recomiendo que estos descansos de 5 minutos sean tareas cortas, que puedan ser desarrolladas en 5 minutos, porque digamos, si te pones a ver un video de 10 minutos, o entonces vas a perder la hilación o el ciclo del pomodoro, entonces no es recomendable, es recomendable hacer una tarea de 5 minutos. Algo que yo utilizo bastante es el bienestar digital que tienen todos los celulares Android, en el cual hay un modo focus, ¿no? En el cual tú puedes programar qué aplicaciones quieres que no te molesten, ¿no? O quieres evitar notificaciones o no quieres entrar, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, evita que tú entres a estas aplicaciones. Y después puedes tomarte un descanso y le pones 5 minutos. Y pasados esos 5 minutos, la aplicación o el modo focus automáticamente bloquea todo eso. Y eso puede ser una forma importante, ¿no? Digamos, si te pones a revisar redes sociales, puedes poner eso, el modo focus, y pones un descanso de 5 minutos y después de 5 minutos lo vas a cerrar y después te pones a estudiar de nuevo, ¿no? Y recuerda que después de 4 ciclos tienes un descanso de 15 a 30 minutos, depende del ciclo que hagas, ¿no? Y en ese tiempo puedes hacer una actividad que demande un poco más de tiempo, ¿no? Puedes ver un video o puedes hacer algo, ordenar algunas cosas en tu habitación, en tu sala de estudios, algo que te relaje, te distraiga, ¿no? Ver videos, ¿no? En este caso es 15 minutos más o menos. Entonces es la forma en la cual tú puedes hacer una técnica Pomodoro y algo importante y uno de los beneficios es que te aumenta la productividad de una manera muy importante. Algo que organizo. Otra aplicación que también les recomiendo es el Focus To Do. Actualmente es la que yo utilizo más. ¿Por qué? Porque tiene técnica Pomodoro y gestión de actividades. Tiene esto que les he mostrado, la técnica Pomodoro, y tiene esto de darle prioridad o gestionar tus actividades. Entonces es lo que me gusta más del Focus To Do, que tengo las dos formas de administrar o planificar mis horarios en una sola aplicación. Entonces, tú tienes una lista de tareas en la cual le puedes agregar, digamos, en este caso, infarto de miocardio, y le puedes dar una prioridad a cada tema.
En este caso, como ya hemos mencionado, infarto de miocardio es un tema de alta prioridad, es un tema rentable, entonces yo le doy alta prioridad acá. Y después te pone una lista de temas que vas a desarrollar. Y ven acá, por ejemplo, lo que está en rojo es lo que tienes que desarrollar en alta prioridad. Y eso también, por ejemplo, anticonceptivos en ese momento y cáncer de mama eran temas de alta prioridad y eran temas que tenía que desarrollar sí o sí. Y después podía hacer esto, ¿no? Mi resumen de neumo, hipocalcemia, hipófisis, ¿no? Y después ya los temas menos, que eran de baja prioridad, ¿no? Hematología pediátrica, por ejemplo. Entonces, una forma interesante del Focus to Do que te junta las dos opciones, ¿no? De darle prioridad y hacerlo primero, de lo primero, y también utilizar la técnica Pomodoro, que a mí personalmente, y es algo que les recomiendo, es muy productiva. Te ayuda bastante en tu desarrollo de actividades y la planificación de horarios. Entonces, un mensaje que encontré bonito es, yarda por yarda la vida es difícil, pero pulgada por pulgada la vida es fácil de realizar. Como les había mencionado, disminuir tus horarios ayuda bastante a la productividad. Por ejemplo, algo que yo hice, no que les había mostrado, no es planificar o disminuir o dividir las tareas, hacía que avanzara más tareas por día. Entonces es importante. Utilizar la técnica Pomodoro también es algo importante y es una técnica recomendada, ¿no? Para incrementar tu productividad. Bueno, y ahora cómo me estoy preparando actualmente y cómo lidio con lo del internado, ¿no? Les voy a mostrar. Bueno, este es mi hospital, mi sede inicial, ¿no? El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Algo que vemos es cómo planificar los horarios en internado es que tenemos muchas tareas que realizar en internado, mucho trabajo y mucho cansancio que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, algo con lo cual yo quería empezar es con la rutina de las mañanas. Y es que durante mi preparación, algo que había hecho, algo que hacía usualmente, es que yo cuando me despertaba, ponía radio, me escuchaba radio y me ponía, por ejemplo, radio oxígeno. Y en ese instante, bueno, y eran más o menos 3 horas de programación que tenía en ese instante, ¿no? Las mañanas. Y escuchaba y me divertía, reía un poco en las mañanas, pero me di cuenta de que perdía más o menos 3 horas de mis mañanas. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Eliminar eso y buscar opciones. Entonces, busqué en YouTube cómo eh, poder mejorar mis horarios, ¿no? O planificar mejor o disfrutar mejor mis mañanas. Entonces, encontré un video que te mostraba la rutina de las mañanas. O la anatomía de las mañanas, ¿no? Lo que menciona. Entonces, lo que ellos mencionan es que es importante que la primera actividad que hagas en el día va a influir bastante en lo que vas a hacer en todo el día. Entonces, es algo que yo había aprendido. Y cada mañana, lo que yo hacía antes de iniciar el internado en el hospital es levantarme, hidratarme. Hidratarme, me tomaba 2 a 3 vasos de agua y meditaba un poco. Trataba de, y no meditaba la media hora que te recomiendo, meditaba 2 minutos a 3 minutos, lo suficiente como para relajarme un poco y reflexionar un poco de qué era mi objetivo en ese día. Y después empezaba con una sonrisa, ¿no? Siempre decía, hoy me va a pasar algo maravilloso, ¿no? Entonces, ese día pues, me pasaba algo maravilloso, o los asistentes me daban un tema, por ejemplo, un catéter que poner, o ese día intubaban, ¿no? Entonces, esas cosas. Entonces, empezar con una sonrisa en la mañana, decir, hoy me va a pasar algo maravilloso, es algo que yo implanté en mis mañanas, que me hacía más productivo. Y también hacer un poco de ejercicio. Algo que yo había visto durante las prácticas es que después de las visitas era algo cansado, estar toda la mañana parado, y me propuse hacer un poco de ejercicio para incrementar mi resistencia y así mejorar mi resistencia en las visitas, ¿no? Hay veces te sentías cansado, entonces en las tardes ya no me sentía muy cansado. Y hacía un poco de ejercicio. Inicialmente, lo que yo hacía es caminar hasta el hospital. Yo vivía más o menos a 20 minutos del hospital, entonces todos los días iba caminando. Y llegó un momento que un día, lamentablemente me desperté tarde, entonces fui corriendo. Y entonces dije, puedo correr. Entonces empecé a correr. Inicialmente solo hacía 1 cuadra o 2 cuadras, ¿no? Pero después empecé a correr un poco más, y empecé así a hacer el hábito de correr. Y algo importante es que el servicio de medicina interna está en el 7.º piso, ¿ya? Entonces, hay un ascensor, pero el problema es que tienes que esperar el ascensor. Entonces, lo que yo hacía es algo loco, es subir todas las escaleras corriendo, ¿ya? Entonces, al final acababa cansado, muy cansado, pero
después de 2 semanas, 3 semanas, ya me era fácil, ¿no? Entonces, ya tenía un poco más de resistencia y cuando pasaba la visita, se me era más fácil, ¿no? Ya no me cansaba como antes y después cuando llegaba a mi casa ya podía estudiar un poco más, ¿no? No llegaba tan cansado como antes. Y es algo importante, ¿no? Hacer un poco de ejercicio. No importa que hagas 1 minuto, 2 minutos, haz un poco de estiramiento o camina antes de ir al internado, ¿no? Es importante, que yo ya he visto, para disminuir el cansancio en ese momento. Siguiente. Algo que había visto durante mi preparación, y es una frase que encontré, es: controla tu mañana e impulsa tu vida. Entonces, como les menciono, todas estas cosas que podamos realizar de la anatomía en la mañana son simples cosas que parecen no influenciar, influyen bastante e impulsan tu vida, impulsan cómo vas a desarrollar tu día. Entonces, empezar la mañana es muy importante. Y es un hábito que yo hice durante el internado y es lo que me hacía más productivo, iba más alegre a las visitas. Hay veces en las cuales me gritaban, pero tú ordenas tu mañana. Entonces, las cosas que te puedan pasar, que te puedan ser externas y te puedan pasar, casi ya no te afectan mucho. Pero los días en los cuales iba apresurado, tomaba el micro y iba, entonces ese día, si es que me decían algo ya, o me había equivocado en algo, afectaba más a mis mañanas. ¿Y cómo eran mis horarios, no? Entonces, inicialmente depende del servicio en el cual tú vayas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi interna iba a las 6 de la mañana. Entonces, evolucionaba más o menos 2 horas. Y después la visita toda la mañana y a partir de las 12 hacía mis pendientes. Y eso era la rutina de todos los días. Pero algo que no me gustaba es que las primeras veces sufría un poco al hacer las evoluciones. Me demoraba un poco más. Y creo que es lo habitual cuando empiezas algo nuevo, al cual no estabas acostumbrado, ¿no? Y lo que buscaba es cómo podría hacer yo mis evoluciones más rápido y que me permitieran mejorar o pasar mejor la visita, ¿no? Entonces, trataba de buscar varias soluciones y siempre hacía eso, ¿no? Ese ejercicio de preguntarme cómo podría mejorar mis evoluciones o cómo podría mejorar mi productividad en el día. Entonces, fue como yo planifiqué una plantilla de evoluciones. Algo que quería comentarles es que en salud utilizan un sistema de historia clínica digital, entonces todo tienes que tipearlo. Entonces no puedes ir con la historia clínica y con el paciente y evolucionarlo ahí. Entonces es un poco más tedioso porque tienes que ir a la computadora. Ese se ocupa en tu computadora, entonces no puedes evolucionar y te generas ese estrés. Y entonces lo que yo trataba es de evitar eso. Y lo que hacía es sistematizar todo el trabajo. Inicialmente barría con todo la evolución de todos los pacientes y después pasaba a la computadora y a transcribir todo lo que había avanzado en el día, ¿no? Entonces, una forma interesante que yo tuve es esto, ¿no? Tener todo. Y ya tenía todo listo. Y cuando a veces me preguntaban algo y no lo tenía, ya lo tenía anotado. Y bueno, fui mejorando. Esta es la parte inicial que inicié, ¿no? Y después le corté algunas cosas. Por ejemplo, esto de bioquímico solo le puse como exámenes auxiliares nada más. Y es lo que hacía. Me ponía subjetivo, objetivo, en mi planificación. Ahora, otra cosa que también aprendí es siempre ir con una sonrisa con los pacientes. Trataba de ser lo más amable que pudiera. ¿Y eso en qué me ayudaba? Cuando yo hiciera mis evoluciones, los pacientes o los familiares te apoyan, te ayudan. Entonces es importante ir con una sonrisa a los pacientes, porque recordemos que ellos ya vienen con una enfermedad, un sufrimiento. Entonces, si tú vas de una mala manera, ¿no? Entonces, no te van a ayudar, pero si es que vas de buena manera, con una sonrisa, ellos te van a ayudar. Y créanme que sí, te ayudan bastante. Y es más, te dicen, ¿cómo te llamas? Y te vamos a recordar siempre, algo así. Incluso te invitan regalos. Hay veces que yo no iba desayunando y me daban comida algunos pacientes, ¿no? Y bueno, era bonito. Es importante eso. Vamos a revisarlos. Ok, ya. Bueno, continuemos. Entonces, eso es importante, tratar bien a los pacientes, ¿no? Y uno, que hagas una buena rutina en la mañana y que sistematices todo. Por ejemplo, algo que yo veía y que inicialmente hacía era primero ver al paciente, pero lo hacía de una manera tan apresurada que me faltaba un detalle. Entonces regresaba.
y volvía, y en ese plazo regresaba al paciente y le preguntaba, y así, entonces perdía tiempo ahí. Es la razón por la cual yo hice la plantilla. Y tratar de hacer cada ítem de la manera más ordenada, eso me ayudaba a hacer mis evoluciones. Créanme que a pesar de hacer esto, siempre, siempre falta algo. Siempre hay, el asistente te dice, no, te falta algo. O te pregunta algo y no lo sabes. No, siempre, siempre. Entonces, pero siempre pregúntate en toda la evolución o todo el proceso de las evoluciones en la mañana, ¿cómo podrías mejorar? ¿No? Entonces, una forma interesante. Ya no te castigues diciendo, no, oh, ¿por qué siempre me pasa esto? Sino pregúntate, ¿cómo podría mejorar? O ¿cómo podría hacer mis evoluciones más rápido? ¿No? Por ejemplo, yo desarrollé las plantillas. Puedes encontrar varias formas, ¿no? De hacer, de sistematizar el trabajo, hacer lo que hacen, ¿no? El trabajo en masa, y eso te puede ayudar a incrementar tu productividad, hacer tus evoluciones más rápido y a disfrutar más la visita. Ya, respecto a las historias clínicas, era otro talón de Aquiles. En medicina interna tienes que hacer historias clínicas muy, muy rebuscadas. Tienes que saber todo, ¿no? Entonces, revisar la historia pasada y hacer un desarrollo ordenado de cada ítem. Al revisar la historia pasada, hay veces en las cuales también te olvidas. Entonces, en la medida en la cual tú vayas familiarizándote más con la historia clínica, vas a hacerlo más rápido, ¿no? Al inicio, créanme que yo iniciaba, y eso que teníamos pequeñas, pocos ingresos, me demoraba, salía del hospital a las 9:30, 10 de la noche, ¿no? Pero después ya era un poco más trucho y adquirí más habilidades, entonces yo lo hacía más rápido. Algo importante es que como nosotros utilizamos hojas, la historia clínica digital tenía que ser todo escrito a computadora. Entonces, algo que buscaba, una solución que encontré es hacer mecanografía, ¿no? Entonces, en mis tiempos libres lo que yo hacía es practicar mecanografía. Y algunos de los asistentes o las enfermeras se burlaban y se decían, pero ¿para qué haces eso? Para eso hay bueno, las secretarias, ¿no? Pero no, lo ideal es que esas habilidades te ayuden en tu desarrollo. Y en el transcurso de esos 2 o 2 meses y medio que estuve, me ayudó bastante, ¿no? Practicar la mecanografía hizo que yo desarrollara más rápido las historias clínicas. Entonces, ¿con esto qué quiero llegar? Que cada día, cuando hagan ustedes sus evoluciones o sus historias clínicas, pregúntense cómo hacer las evoluciones más rápido y de una manera más eficiente, ¿no? Y eso te va a llevar varias opciones de mejora, ¿no? Como por ejemplo, cómo puedes revisar más rápidamente las historias, qué tienes que desarrollar, porque ya no tienes que revisar todo, ¿no? Sino tal vez solo algún diagnóstico, alguna prueba de laboratorio que sea importante, cuándo ha sido el diagnóstico, algo así, ¿no? Preguntas, algo así. Y a veces me preguntaban, por ejemplo, una vez me preguntaron, teníamos un paciente, a mí me tocaron muchos pacientes cirróticos, y era un paciente con un síndrome patorrenal y tenía insuficiencia renal aguda. Y me preguntaron, ¿cuál era la creatinina hace 3 meses? Y no sabía. Entonces, se me había pasado ese ítem. Y a medida que vayas desarrollando tus historias clínicas, pasen más rápido. Y después ya me preguntaban y ya las tenía listo. Y no se preocupen o sea, porque no hacen bien las historias o porque les sale mal, sino pregúntense más o menos cómo poder mejorar, ¿no? El desarrollo de historias clínicas más rápido. Por ejemplo, yo lo que encontré en las historias clínicas digitalizadas, en la mecanografía, una de las opciones en las cuales puedo hacer mis historias clínicas más rápido, ¿no? O tal vez, digamos, si escribo a mano, podría ser practicar un poco más de caligrafía, no sé, algo que podría ayudarte, ¿no? Tienes que intentar buscar soluciones que te puedan ayudar al desarrollo de historias clínicas, ¿no? Y bueno, vino la cuarentena, el problema. Bueno, a todos nos agarró la cuarentena, ¿no? Y fue un punto muy crucial para el país por la implicancia que tenía, ¿no? Por la cantidad de pacientes que tuvieron, por las personas que nos dejaron, ¿no? Y todos tuvimos familiares o vecinos que lamentablemente tuvieron que perecer, ¿no? En esta pandemia. Entonces, fue un punto muy crítico porque todo el mundo se preocupaba, ¿no? Y nuestra pregunta era si regresaríamos, cómo regresaríamos. Entonces, nos tratamos de enfocar en otras cosas, ¿no? Y teníamos las concentraciones, ¿no? En la pandemia. Y algo que yo hice fue cómo organizarme mejor, ¿no? Teníamos las guardias de cada 72 horas, tenía que ver las evoluciones y a pesar de que las evoluciones me salían mejor, tenía que preguntarme cómo hacer mejor las evoluciones, cómo mejorar mis historias clínicas, cómo podría avanzar las clases de la academia. Y se me ocurrieron ideas tan locas como, por ejemplo, comprarme unos audífonos con Bluetooth, esos pequeñitos, y
a ir avanzando en las clases mientras hacía mis curaciones en cirugía, ¿no? Entonces, avanzar un banqueo en lo que hacía mis clases de cirugía. Y así, tratar de que en esos tiempos en los cuales pudiera estudiar, lo hiciera. Y cómo lidiar con el cansancio, la poca cantidad de horas de estudio, las horas en el hospital. Y como les había mencionado, una de las cosas que debía hacer era perfeccionar mi anatomía de la rutina en la mañana, ¿no? Meditar un poco, cómo poder hacer eso. Y algo que se me ocurrió también es hacer un poco más de ejercicio, ¿no? Entonces empecé a correr un poco más, tramos más largos, ¿no? Para tener más resistencia y en las guardias, porque al día siguiente acababa matado, ¿no? Hay veces en las cuales no dormía nada y a veces dormías poco, pero el día siguiente acabas un poco, acabas muy cansado. Entonces, ¿cómo lidiar con eso, no? Y se me ocurrió varias cosas y siempre me acordaba que teníamos tiempos libres. Por ejemplo, hay veces en las cuales el asistente se va un momento, ¿no? Entonces tienes una media hora en la cual no regresa. ¿Qué podría hacer en esa media hora para incrementar mi productividad, ¿no? O en las tardes, por ejemplo, después de las 2 de la tarde, hay veces en las cuales no tienes muchos ingresos y podrías estudiar en el hospital. Entonces, ¿cómo podría aprovechar esos tiempos o esos espacios en el hospital para incrementar mi productividad? ¿Y cómo hacer actualmente, durante el internado, para estudiar un poco más? Entonces, ¿cómo anticiparme a los obstáculos, no? Lo que yo me puse a pensar es generar contenido académico. Entonces, había temas en los cuales no sabía y que eran rentables, entonces empecé a hacer diapositivas inicialmente, ¿no? Inicialmente el contenido de la academia, solo hacía puntos claves que me pudieran hacer una hilación o un enlace de los temas o de los conceptos que ya sabía. Algo simple, no mucho trabajo, no un tema tan extenso, sino un punto clave o digamos un cuadro que me pudieran hacer un repaso rápido en un corto periodo de tiempo libre que pudiera tener entre visitas o después en la tarde durante mi estancia en el hospital, ¿no? Por ejemplo, ya no tengo más pendientes que hacer, entonces podría utilizar esas 2 horas para estudiar. O también, digamos, durante una guardia, tal vez esa guardia no te vino ningún paciente y no tienes ganas de dormir, entonces aprovechar esas horas, ¿no? Que tienes, ¿no? Y generé contenido. Pero un problema que tuve es que ese contenido no era sistematizado. Entonces, yo buscaba, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez que tengan así un trabajo, un proyecto, es que se pregunten cómo mejorarlo. Entonces, me acordé de las flashcards, ¿no? Y me pregunté cómo desarrollar flashcards, ¿no? Entonces, conocí a este youtuber, es un médico inglés, se llama Lee Abdal, y él lo que hace en su canal es hablarte un poco de productividad, darte tips de cómo ser más productivo, cómo leer más, o qué tips para desarrollar, cómo dar un examen, ¿no? Cómo prepararte para un examen, cómo prepararte para la vida, ¿no? Entonces, o para un tema, ¿no? En específico. Entonces, esas cosas hicieron que me preguntara y mejorara mi desarrollo de temas. Y bueno, también conocí a él, ¿no? Él es un youtuber peruano, se llama Carlos Reyes, pueden buscarlo como Estudio y Productividad de Carlos Reyes, Estudio y Productividad, Estudio y Productividad. Es Nada, importante, es parecido, es el mismo contenido de Ali Abdal, pero lo hace con contenido en español, ¿no? Entonces es una forma interesante y bueno, con Carlos Reyes aprendí a desarrollar un poco mejor mis flashcards, ¿no? Y lo que aprendí de ellos fue que tenemos varias herramientas que podemos utilizar para desarrollar flashcards, ¿no? Y no necesariamente son tan difíciles de desarrollar. Por ejemplo, Google Sheets, abres tu Excel y puedes desarrollar tus flashcards, o puedes hacer Anki, o puedes utilizar Notion. Entonces, ellos te dan tutoriales también de cómo desarrollar Notion, Anki, que son muy interesantes. Es una recomendación que les hago. Son muy, muy chéveres. Por ejemplo, la de Notion de Carlos Reyes, de Estudio y Productividad, es muy chévere. En 15 minutos te enseña cómo utilizar Notion, ¿no? O cómo utilizar Google Sheets. Y es fácil. Entonces, ¿cómo utilizar Google Sheets? Mediante Active Recall. ¿Se acuerdan que yo utilizaba notas, no? Pero una forma de sistematizar todo es unir todo en una sola plantilla. Entonces, lo único que haces en esta columna es ampliarla y pones la pregunta en específico, ¿no? Por ejemplo, grado de cenosis al ejercicio. Y que te puede producir clínica de Disney en el ejercicio, entonces el valor es 70%. Entonces, como yo me acuerdo de este valor, le marco en color verde, ¿ya? Y lo siguiente, ¿cuál es el grado de cenosis en reposo? Es el 90%. Y como les había mencionado, también lo marco en verde porque me acuerdo. Y esto de acá, los factores de riesgo modificables, digamos, no me acuerdo, lo marco en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que al día siguiente lo tengo que repasar y lo paso al Google Calendar o lo paso a cualquier plataforma. Por ejemplo,
al Focus To Do y hago un repaso de eso. Y el control de dislipidemia, digamos, lo amarillo, ¿no? Entonces eso lo repaso un poco más después, 4 días, pero lo dejo establecido en un calendario, ¿no? Lo puedo hacer en Google. Puedes utilizar el Google Calendar, que es una herramienta muy interesante, o puedes utilizar también el mismo Google Sheets. Abres en Google Sheets y te pone plantilla, y también puedes organizar un calendario ahí mismo. Y también, entonces, es una forma interesante que utilizaba el Google Sheet. Y lo único que tienes que hacer es escribir este lado y acá la respuesta lo pones en blanco. Y una vez que haces clic acá, te sale la respuesta acá. Entonces, estimulas a tu cerebro a hacer un repaso activo. Es una forma que podemos encontrar. Otra que encontramos es de Notion, ¿no? En Notion es un blog, es como un blog de notas en el cual tú puedes hacer un toggle. ¿Qué es un toggle? Es una idea primaria que dentro tiene un contenido que es la idea secundaria. Entonces, tú puedes hacerte preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el agente etiológico del sarampión? ¿O cuál es el periodo de máxima contagiosidad? ¿O cuál es el periodo de incubación? Entonces, haces ese esfuerzo de preguntarte, ¿cuál es el agente etiológico? Y eso fue una pregunta de salud. Y el agente etiológico es el paramyxovirus, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es darle un clic y tienes acá la respuesta, ¿no? Igual, para el periodo máximo de contagiosidad, es en la fase prodrómica, ¿no? Y hasta 4 o 5 días de la fase exentemática, hasta el cuarto o quinto día. Y igual, el periodo de incubación, 8 o 12 días. ¿Y qué es lo que recomienda Lee Abdal para hacer el repaso activo en Notion? Es que igual que yo hice en ponerle verde, rojo y amarillo, igual le pones. Entonces, organizas tus notas en base al repaso que vas a hacer. La idea de esto es que tu repaso sea constante y que lo hagas de una manera más amigable. Entonces, otra forma de hacer repaso desde Anki, ¿no? Anki es una plataforma de repaso activo que tiene un beneficio, tiene esta repetición espaciada. Entonces, ¿cuál es el beneficio de Anki? Que tú ya no vas a utilizarlo, o ya no le vas a mover a un Google Calendar o un calendario. Entonces, la aplicación misma te va a permitir hacer un repaso en un periodo de tiempo. Entonces, tú te puedes preguntar, ¿cuál es la sustancia que es secretada por los cardiomiocitos que es utilizado como test de screening para falla cardíaca probable en fase aguda y para descartar la falla cardíaca de fase crónica de origen cardiovascular? Entonces, tú le pones en mostrar la respuesta y te sale la respuesta, y es el péptido natriurético auricular. Y de acuerdo a la dificultad que sea la pregunta, tú tienes si no te acuerdas, lo pones again, que te va a repetir la misma sesión de estudio. Si es hard, te lo va a dividir, ¿no? Dependiendo de cuántas revisiones hayas hecho. Acá me pone 1.5 meses, ya, pero inicialmente te lo pone al día siguiente, si es difícil. Y si es bueno, te lo pone los 4 días. Y si es fácil, te lo pone los 7 días, ¿no? Y es una forma en la cual tú puedes hacer desde Anki, hacer un repaso activo. Y esto, lo importante es que tiene una repetición espaciada. Ahora, si quieres manejar Anki, también Carlos Reyes de Estudio y Productividad tiene su tutorial de Anki. Lo pones como Carlos Estudio y Productividad de Anki y te va a aparecer. Y es un video también súper fácil. En 15 minutos vas a aprender a utilizar lo básico de Anki, ¿no? Y a medida que vayas avanzando vas a poder tener más opciones. Entonces puedes utilizar Anki, puedes utilizar Notion como hacer repaso activo. Y es algo fácil, ¿no? Que es fácil, muy fácil de revisar. También puedes utilizar Google Sheets. También puedes utilizar Rimnot. No tengo mucha experiencia con Rimnot, pero me parece que es una herramienta muy interesante, porque al igual que Anki, también es parecido al Notion. Tienes el mismo panel de blog de notas, pero también tiene su repetición espaciada. Entonces, si tú quieres hacer Rimnot, puedes utilizar los tutoriales de Javier Flores, ¿no? Jaflo, que es un tutorial muy bueno, lo recomiendo, pero casi no lo utilizo mucho porque como empecé en Notion, pasarme de Notion a Rimnot en este instante es un poco más difícil para mí, ¿no? Entonces, prefiero avanzarlo en Notion y una vez que ya termine o ya después del ENAM, ya lo pasaré a Rimnot, ¿no? Pero les recomiendo también, Notion es una buena opción. Javier Flores hace un tutorial muy chévere de cómo desarrollar tu Rimnot. Son 5 minutos, son varios videos de 1 minuto y medio, que es muy didáctico. Entonces también pueden utilizar ese. Entonces son varias opciones que pueden utilizar. Y en este tiempo, como el internado va a iniciar todavía, posiblemente después de abril, entonces tienen un tiempo para desarrollar un tema, ¿no? Ya, ¿y cómo podríamos desarrollar un hábito, no? Me preguntaron hace un instante cómo desarrollar el hábito de meditar. Lo ideal es que lo hagas fácil. ¿Eso qué quiere decir? Como yo lo hacía, solo hacía 1 minuto, 2 minutos de meditar. No necesitas más. Ahora, ¿cómo meditar? Por ejemplo, puedes enfocarte en las respiraciones o puedes solo respirar.
y dejar de pensar un momento, 1 o 2 minutos. Y vas incrementando poco a poco la cantidad de frecuencia que vas a ir meditando, por ejemplo. Entonces yo hago este hack de cómo tener buenos hábitos, ¿no? Y bueno, hablemos un poco de cómo se establecen los hábitos, ¿no? Tú tienes un estímulo que puede ser cualquier cosa, por ejemplo, cualquier hábito. En este caso vamos a ver el hábito de fumar. Ya, entonces tienes un estímulo y ves, digamos, una cajetilla de cigarros. Entonces tienes el deseo y te compras una cajetilla de cigarros. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Va a ser la respuesta. Lo que vas a hacer es la acción para tratar de evitar ese deseo, ¿no? Para suplirlo o para complacerlo, perdón. Mejor sería la palabra. Entonces tienes la respuesta, que te vas a poner a fumar, ¿ya? Y entonces, después tienes la recompensa, esa satisfacción que te da la nicotina, ¿no? Que te disminuye la ansiedad, te produce ese efecto de placer al liberar dopamina, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de este hábito? Bueno, ¿cuál es la descripción de este hábito bueno, el asa de hábitos, ¿ya? Que en la medida que tú lo repitas va a ser más rápido, ¿no? Lo importante de desarrollar un hábito es la frecuencia que vayas a hacer. ¿Y qué es lo importante? Se ha demostrado en estudios, por ejemplo, que a medida que vayas instaurando el hábito, ya sea bueno o malo, va a ser más rápido y se va a instaurar y va a ser tan rápido que tú, para que generes esta recompensa de respuesta, no vas a tener que ni fumar. Al solo hecho de ver tú la cajetilla de cigarros, ya tienes este deseo, ya tienes esta recompensa. Y entonces ese es el hábito, bueno, ese es el ciclo de la, el abuso excesivo de las drogas, ¿no? La drogadicción y todo. Entonces el mismo, y tiene el mismo círculo. Entonces, en un libro de James Clear de hábitos atómicos, te hacen una ayuda de cómo establecer buenos hábitos, ¿no? Y es la misma. Entonces, primero tienes que hacer lo obvio. Algo que yo tengo, por ejemplo, es desarrollarme una lista de estudio, una lista de temas que me pueden estimular a desarrollar, a estudiar. Por ejemplo, esa canción del Señor de los Anillos que encontraba en su momento muy divertida para estudiar y me lograba generar concentración y un deseo de estudiar, lo ponía. Entonces, lo primero que hacía al yo prender el laptop era poner esto, ir a mi lista de estudio y tener esto. Y tenía el estímulo y tenía el deseo de estudiar. Entonces, eso me hacía estudiar. Otra cosa que puedes hacer es ser específico, ¿no? Como les había mencionado, que un día antes digas, mañana voy a estudiar cardiología a las 3 de la tarde y va a ser en mi sala de estudios. Ya entonces, ya vas con esa idea. Y al tú hacer esto, cuando llegues a tu casa, lo primero que vas a hacer es, ya, tengo que estudiar. Entonces, te va a ser más fácil. Ya no vas a tener esa duda de qué voy a hacer. Entonces, tú llegas a tu casa y te pones a estudiar. Otra cosa que puedes hacer es un hábito, es un hack. Por ejemplo, tú tienes un hábito ya establecido. Por ejemplo, almorzar o cepillarse los dientes, ¿no? Entonces, almuerzas, te cepillas los dientes y dices, yo después de almorzar o cepillarme los dientes voy a repasar o banquear un día antes. Entonces, ya tienes ese. Entonces, después de que almuerzas y te cepillas los dientes, estudias, ¿no? O digamos, si te gusta revisar las redes sociales, ¿no? Yo después de terminar de ver las redes sociales voy a estudiar o repasar, ¿no? Pero las redes sociales te pueden quitar un poco de concentración, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengas ya un hábito ya establecido. Por ejemplo, comer, lavarse los dientes, algo que ya hacemos. Y después ya haces esa acción que necesitas realizar, ¿no? Entonces, hacerlo obvio hace que tú tengas ese estímulo más fácil de realizar para tener un hábito. Por ejemplo, el de estudiar o repasar. Por ejemplo, digamos, si quieres meditar y dices, yo me levanto y me lavo los dientes y después voy a meditar. Entonces haces ese ejercicio y funciona, funciona. Lo que yo hacía era, después de tomar la ducha, no, perdón. Lo que usualmente yo hacía en las mañanas era ponerme estos videos, o si no, poner un video de alguna clase de la academia, ¿ya? Alguna clase de la academia. Entonces hacía toda mi mañana, toda mi rutina de la mañana, y seguía corriendo el video de la academia. Entonces, cuando yo ya terminaba de hacer todas mis cosas, seguía viendo el video de la academia y me daba ese ejercicio, ¿no? De tener un hábito ya establecido, ver ese video temprano en la academia y después tener ya que repasar y estudiar. Y eso me ayudó, me facilitaba bastante, ¿no? Y como ya era un hábito que había desarrollado, el de ver un video, ni bien me despertaba, o prender el laptop y poner un video de la academia o de algún banqueo, ya después hacía ese hábito y se me hacía más fácil de realizar. Hacerlo atractivo. ¿Cómo hacer atractivo un hábito? Entonces tienes que tener una recompensa, ¿ya? Esa recompensa. Por ejemplo, digamos tú estudias 4 horas y la recompensa puede ser ver redes sociales en la tarde. Entonces, digamos, ya tienes un hábito establecido, lavarse los dientes.
Dices, después de lavarme los dientes voy a estudiar, y después tienes la recompensa. Y después de una sesión, digamos, de 4 estudios, voy a ver un capítulo de Netflix, de una serie que me gusta, ¿no? Entonces eso lo que va a hacer es incrementar tu deseo o tu score de hábitos, ¿no? Entonces va a hacer que tú quieras desarrollar ese hábito. Lo siguiente, hacerlo fácil. Una de las cosas interesantes de hacerlo fácil es que tú tengas un ambiente ya establecido. Por ejemplo, si mañana vas a estudiar gineco, ya deja tu libro en tu mesa de estudio de gineco, ¿no? Entonces prepara ese ambiente que te impulse a estudiar. Y una vez que tú regreses del internado, al ver tu libro de gineco y tú decir, ah, yo después de regresar del internado, después de comer y lavarme los dientes, voy a estudiar. Entonces, y ves el libro, entonces vas a estudiar con mayor facilidad. Vas a estudiar, vas a tener ese deseo y vas a buscar la respuesta y vas a tener la recompensa. Y después la recompensa la puedes hacer con viendo un video de Netflix o revisando algún video divertido, ¿no? Una serie en TV cable, no sé. Entonces, es importante, ¿no? Hacerlo obvio, ser específico en la tarea, hacerlo atractivo y después preparar el ambiente, ¿no? Poner tu libro que vas a estudiar o hacer algo que te permita, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, ya establecer tener lista tus resaltadores o hacer que sean visibles para que tú puedas hacer ese hábito. Y hacerlo satisfactorio, lo último, hacerlo satisfactorio. Y acá es cuando ponen el lema de no rompas la cadena. No sé quiénes conocen Seinfeld. Es una serie muy bonita, ¿no? Parecida a Friends. Entonces, en esta serie trata acerca de Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld es un comediante. ¿Qué es lo que hizo él? Él lo que hizo durante el desarrollo de esta serie fue establecer un hábito de que todos los días él iba a desarrollar un chiste. ¿Y qué es lo que hacía? Todos los días desarrolló un chiste, un nuevo chiste, un nuevo chiste, un nuevo chiste, un nuevo chiste. Entonces, todos los días en la serie de Seinfeld pasaba eso, que cada chiste, o bueno, cada sketch que él se ponía a desarrollar en el día, lo quería. Entonces, ¿qué es lo que dice él? No rompas la cadena, que tú puedes tener hasta máximo 2 días en los cuales, un día por accidente que no estudies, pero al día siguiente trata de estudiar y puedes utilizar el registro de hábitos, ¿no? Entonces, al tú tener todos los días que has estudiado, vas a tener una motivación y vas a tener una recompensa de decir, ah, he desarrollado este hábito, ¿no? Entonces, al decir no rompas la cadena, es que al menos tú solo debes tener un solo día en el cual rompas un hábito, pero no dos. Porque si tú rompes dos, entonces quiebras este hábito, ¿no? Esta cadena de hábitos. Entonces, pierdes. Entonces puedes pasar 2, 3 o 4 días y después retomar el hábito es un poco difícil. Entonces, un día por accidente no puedes estudiar, o digamos, te das un descanso y dices, hoy día no voy a estudiar, pero al día siguiente tratas de estudiar. Y si te es difícil, utiliza la regla de los 2 minutos. Entonces, si digamos antes estudiabas 3 horas o 4 horas y ahora no quieres estudiar, mírate un video de 10 minutos de cualquier tema, un corto video de 10, 15 minutos, o repasa unos 10 minutos un tema, o haz un repaso rápido, como el que, digamos, les mencioné, de los temas que yo usualmente fallaba, ¿no? Y marcas ese registro de hábitos. La idea es que no tengas más de 2 días en el cual rompas ese hábito. Y ese día, el segundo día en el cual has roto el hábito, hagas una actividad pequeñita, ¿no? Por ejemplo, digamos, si tu hábito era meditar y ya estabas meditando media hora casi todas las mañanas y rompiste tu hábito y no puedes, y tienes el segundo día, puedes meditar 2 minutos y ya marcas ese día el hábito que has desarrollado y al día siguiente de nuevo empiezas a hacer el hábito. Traten de que si están desarrollando buenos hábitos, no quiebren más de 2 días, solo un día, solo te permiten un día. Y el segundo día es la regla de 2 minutos. Haz una pequeña acción que refuerce ese hábito. Entonces, hay días en los cuales vas a trabajar muy bien con todo esto que te he mencionado, pero hay días en los cuales no tienes ganas de trabajar nada. Estás postguardia, estás muy cansado, entonces puedes hacer esa regla de 2 minutos, ¿no? Ver un pequeño video de 10 minutos, o digamos, si meditabas hacer esos 2 minutos, o si hacías ejercicio, hacer unos 2 minutos nada más, o salir a caminar, digamos, si salías a correr, caminar unos 2 minutos. Entonces eso lo que va a hacer es reforzar el hábito, ¿no? Y en resumen, algo cómo ser más productivos, ¿no? Cómo hacer que tu vida en el internado sea más productiva. Uno, planifiques los horarios, ¿no? Planificación de hora es importante. Entonces, darle prioridad, darle gestión a tus hábitos y utilizar la técnica Pomodoro en tus horas en sesiones de estudio puede ser interesante.
Otra es desarrollo óptimo de metodología de estudio, ¿no? El repaso activo, como les había mencionado. O las mapas mentales, algo que te ayude a tener claridad en los conceptos. Y lo último, preguntarte siempre, ¿cómo mejorar? Siempre pregúntate, cuando hagas un repaso o cuando hagas una evolución o cuando estés haciendo historias clínicas, pregúntate cómo mejorar o cómo hacer mis historias clínicas mejor o en el menor tiempo, o sea, de una manera más eficiente. Y es una de las formas en las cuales yo he obtenido, ¿no? Las mejoras, ¿no? Preguntarte cómo desarrollar flashcards, algo así, ¿no? Entonces buscas eso. Y eso lo que te evita es evitar un estrés. El estrés o la preocupación de que no estoy haciendo nada. Y al hacer eso, te buscas una solución y no buscas autoflagelarte con, no, ¿por qué no evoluciono bien? Sino te preguntas y dices, ¿por cómo evolucionar mejor? Entonces te pones a pensar, voy a hacer esto, voy a hacer una plantilla, voy a levantar un poco más temprano, voy a ir una media hora antes, algo así, ¿no? Entonces pregúntate siempre, cuando tengas un obstáculo o algo, pregúntate cómo desarrollarlo o cómo solucionar ese obstáculo. Y bueno, esto. Eh, como les había mencionado, hay días en los cuales vas a trabajar muy bien y en esta preparación que va a ser tu ascenso hacia tu desarrollo personal o hacia tu desarrollo de objetivos, va a haber días en los cuales van a ser muy buenos, en los cuales vas a trabajar mucho, pero hay días en los cuales vas a trabajar menos. Y en los días que vas a trabajar mucho, disfruta mucho, diviértete, aprende todo lo que puedas. Y en los días que vas a trabajar menos, pregúntate, ¿qué has hecho ese día que te ha quitado productividad? ¿No? Entonces esa es la mentalidad, ¿no? De ganar, ganar. No todas las veces se puede ganar o puedes hacer el ejercicio óptimo y conseguir todos tus objetivos. Y en los días en los cuales no obtengas eso, aprende un poco de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te ha quitado esa productividad? Por ejemplo, como yo les digo, yo en las mañanas escuchaba radio, entonces eso me quitaba productividad. Eliminar eso y ver un video de un banqueo o una clase en vez de eso, me ahorro y hizo que incrementara mi productividad y aprovechara 3 a 4 horas en la mañana, ¿no? Y en las noches igual, por ejemplo, en las tardes. Algo que yo cuando regreso al internado veo es, quiero estudiar y si yo después de almorzar, en la primera actividad que hago después de almorzar, no estudio, pierdo más o menos 2 a 3 horas, ¿no? Entonces, un día me puse a pensar, ¿y cómo evitar esa pérdida de 2 a 3 horas? Entonces, es que la primera hora que yo voy a, desde la primera hora después de almorzar o la primera actividad que yo haga, tiene que ser sí o sí estudiar. Entonces, es una forma en la cual yo refuerzo, ¿no? Y lo que hago es ahorrarme 2 horas, ¿no? 2 horas de que hubiera perdido, pero que cuando inicio con la actividad de estudiar o hago esa actividad, o la primera cosa que hago después de regresar al internado es estudiar, es lo que hago, ¿no? A pesar de que esté cansado, no importa, ya me duermo, pero pongo un video, ¿no? Voy poniendo la clase, digamos, me dormiré un rato, ya, pero después sigo continuando y sigo la hilación. Y eso te disminuye bastante el estrés, ¿no? Entonces eso, cada vez que tengas un día malo, pregúntate cómo poder mejorar o qué te hizo quitar tu productividad. Siempre hay algo, un desencadenante. Entonces te pones a buscar la solución de eso y evitas, porque hay actividades en el entorno que no puedes modificar, por ejemplo, la actitud de los asistentes o la actitud de los residentes, pero lo que sí puedes cambiar es tu actitud hacia ellos, ¿no? Cómo te desarrollas o cómo evitas eso, cómo evitas que hagas mejor o te griten haciendo unas mejores evoluciones, desarrollando un poco más, mejorando un poco tus evoluciones, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? No te autoflageles, sino pregúntate cómo mejorar. Y bueno, cómo ser un imbatible, según los médicos, tienes que marcar la diferencia. Bueno, chicos, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Ok, ya está. Ok. Hola Pedro, no podía activar mi micro, disculpa, estaba bloqueado. Sí, Primero, muchas gracias, ha estado muy interesante la ponencia, de verdad que hay muchas estrategias y muchas herramientas que uno llega a conocer de esta manera y bueno, qué bonito que puedas compartir también esto con tanta gente. Como primera pregunta, tenemos acá en el Zoom
que ha hecho Vince Bulnes. Dice que muchas gracias por la ponencia y su pregunta es, ¿qué debo empezar a hacer para tener el hábito de meditar por las mañanas? Ya, como les había mencionado en el Hacks de Hábitos, algo importante es que tú ya un día previo planifiques ya tu mañana y digas, me voy a levantar y después de levantarme voy a meditar 20 minutos. O bueno, inicialmente hazlo de una cantidad que sea más fácil de realizar. Por ejemplo, 2 minutos, lo que yo hacía 1 o 2 minutos. Me sentaba un rato en mi cama, me centraba en esos 2 minutos en mi respiración y dejaba de pensar en todo. Y sentía un poco de alivio. Y hacía eso. Después continuaba con el mismo hábito. Me levantaba todas las mañanas, un día antes me decía, mañana voy a meditar unos 2 minutos. Entonces me levantaba de mi cama, me sentaba un rato y meditaba 2 minutos. Y al final hacía, incrementaba mis horas hasta que más o menos meditaba 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos más o menos. Y así es como puedes desarrollar. Uno es que lo hagas fácil, ¿no? Inicialmente haz un tiempo pequeño, 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 que puedas desarrollarlo. 1 o 2 minutos y después vas incrementando poco a poco. Como les había mencionado en el bucle o el círculo de los hábitos, la idea del desarrollo de un hábito no es la cantidad, sino es la frecuencia. Mientras más desarrolles un hábito, más interioriza en tu mente, entonces más fácil se te va a hacer realizar ese hábito, ¿ya? Y la idea es que no rompas la cadena. Entonces, un día puedes dejar de meditar, un día puedes dejar de estudiar o dejar de hacer ejercicio, pero al siguiente día, haz la regla de los 2 minutos, vuelve a hacer lo que hiciste al principio, 2 minutos o una pequeña cantidad que no requiera mucho esfuerzo, perdón, para que tú refuerces el hábito. Entonces, la idea es que no rompas la cadena, como por ejemplo hacía Seinfeld. Seinfeld hacía todos los días un chiste, un chiste, un chiste, un chiste. Había días en los cuales no podía hacer un chiste y hacía algo pequeño, un pequeño chiste, dice, de unas pequeñas palabras, pero siempre lo hacía. Entonces la idea es que no rompas la cadena. Un día lo puedes hacer, pero 2 días no. Ok, gracias, Pedro. Con la siguiente pregunta que vamos es de Olenka. Dice, eh, ¿cuáles o dónde puedo encontrar sobre las prioridades del examen del internado? Ok, ah, algo que yo hacía inicialmente, ya es porque no tenía algo bien establecido, es banquear, ¿ya? Banqueaba y cuando hacía cada banco, escribía al costado la pregunta, cuál era el tema que era y qué me estaba preguntando. Entonces, al final, más o menos hacía un conteo de temas que hacía, que venían de cada segmento. Por ejemplo, un día hice cardiología y me di cuenta que insuficiencia cardíaca, hipertensión y cardiopatía isquémica era lo que más preguntaban. Y eso es lo que hice a darle más prioridad, ¿no? Y eso puede ser una forma interesante. Ahora, otra de las cosas interesantes también es que la academia te brinda un sistema de estadísticas. No lo puse, pero para el ENAM tenemos una lista de estadísticas de los temas que van a venir, ¿no? Entonces, te pone desde el 2015 hasta el 2019, cuáles son, perdón, 2020, porque este año también hubo un examen, el año pasado, perdón. Entonces, te ponen una lista de temas que son más frecuentemente preguntados. Entonces, en medicina interna, por ejemplo, para el ENAM, más te viene infecto y neumo, ¿no? Entonces, tal vez puedan ser las materias que le des un poco más de tiempo, más de prioridad, ¿no? Entonces, pues lo que puedes hacer es inicialmente banquear un tema, independientemente de si es difícil los medios, lo importante es que tú te des cuenta más o menos cuántas preguntas vienen de cada tema y sacas tu lista de temas al costado y ya pues ya tienes una prioridad. Es lo que yo hacía. Al inicio, darme un banco, realizarme un banco y ya más o menos tenía una noción de qué tema iba a realizar en el día. Y después ya lo pones a tu gestión de tareas. En la aplicación, por ejemplo, la que te he mostrado, puede ser la gestión de una actividad, de la Focus To Do, o el Pomodoro Timer Lite, o el Forest, ¿no? Que son interesantes. O el mismo Notion. En el Notion también puedes generar calendarios. Pones un calendario y te pones la lista de los temas. En Google Calendar también puedes generarte calendarios. Y es una forma interesante en la cual también, o sea, puedes hacer tu repetición espaciada, ¿no? Pero es importante que tengas constancia en el desarrollo de eso. Pero lo que yo te recomendaría es eso, que al inicio hazte un banqueo de toda la materia que vas a desarrollar y más o menos vas a tener una noción. Ahora, la academia también te brinda el sistema de estadísticas, ¿no? Ok.
Justo con lo que acabas de mencionar de la academia, viene también relacionada esta pregunta también que viene de Lenca Pedro, que si es viable una preparación sin academia. ¿Qué opinas tú de eso? Ah, mm, respecto a una preparación sin academia, creo que te dan, o sea, de alguna manera las academias te dan unos tips, ¿no? Y si tienes por ejemplo, en la internet casi no tenemos mucho tiempo y como que te comprimen la información orientada a los exámenes, ¿no? Eso te puede ayudar de una manera. Y sin academia, el problema es que no sabes exactamente cuál va a ser tu hoja de ruta. Ahora, si es que ya te hacen una preparación previa, sí puede ser factible, ¿no? Pero yo recomendaría seguir al menos, ¿no? Una academia. Y ya en base a eso ya vas avanzando en los temas. Es un poco difícil en el corto tiempo que tenemos y saber, porque de alguna manera, cuando tú ves un resumen de algún tema en específico, como más o menos lo orientas y cuando vas a hacer tus propios resúmenes, te ayuda en algo, ¿no? Orientar los resúmenes o tus flashcards, más o menos, te ayuda en algo. ¿Ya? Gracias, Pedro. Acá también hay otra pregunta que tú mencionaste, pues, ¿no? Esto de mecanografía, que bueno, también incluso nos puede ayudar a hacer nuestros resúmenes, ¿no? Y preguntaban dónde se podría aprender, no sé si conoces, bueno, el curso que llevaste, dónde lo hiciste, o si conoces de algún tipo de recurso Ah, para el mecanografía. sí, hay varias páginas en internet. Yo la que utilizo es Skateboard. Mm, Les puedo pasar el link mm, en este momento. Sí, pues, puedes ponerlo en el chat, Sí, el sí. link de la página. Mm, Ya. Yo les envié para todos. Entonces, esa es la aplicación que yo utilizo para aprender mecanografía. Una de las cosas interesantes de esta aplicación es que lo sistematiza en base a los errores que tienes. Y, digamos, si no puedes, si, digamos, te falta o tienes dificultad para realizar alguna letra, es la que te va a poner más, ¿no? Es una herramienta interesante. Me gusta más esta. Es la que compro. Hay varias en online, pero esa es la que utilizo más ahora, la de Keyboard. Yo les envié. Genial, genial, Pedro. Ahí tienen en el chat, chicos, por si acaso el link. Acá vamos con otra pregunta que es de Lucero y nos dice, en cuanto a simulacros o bancos, ¿recomiendas hacerlos diarios o semanales? Mi recomendación es hacerlo semanales, pero que sea constante. O sea, que no dejes un banco, digamos, cada academia te da un banco, si no me equivoco. La academia, perdón, te da un banco cada semana. No lo dejes. Te da hasta el miércoles o te da un tiempo para resolverlo. Trata de desarrollarlo, porque, como te digo, a partir de eso vas a tener una referencia de lo que estás avanzando. Entonces, la idea es que no dejes ninguna tarea, ¿no? Ningún banco. Lo desarrollas, tienes una lista de temas, de desarrollar en la mañana, bueno, en la semana, y lo haces con tranquilidad y vas mejorando poco a poco. Tu avance de temas va a ser más completo porque aparte de que vas a avanzar tus temas de prioridad, vas a avanzar estos temas que te van a dar, te van a disminuir tu cantidad de error y otras que vas a aprender más y de una manera más tranquila, ¿no? Entonces es importante. Llegas al momento del examen y dices, he avanzado casi todos mis simulacros y los he desarrollado. Entonces ya te quitas ese estrés, ¿no? Entonces la idea es que avances los simulacros que te ponga la academia y que no los dejes pasar, ¿no? Y hagas una lista de temas de esos simulacros que estás avanzando. La idea es que no los dejes pasar. Cada semana utilizan, yo utilizo cada semana, entonces voy alistando saco una lista de temas de cada semana que desarrollo. Listo, Pedro. Em, Vamos con otra pregunta que acá nos dicen, ¿cómo hacer con las horas de sueño? Con ese tema que, bueno, con el que le digamos siempre, ¿cómo hacer con las horas de sueño? Ok, para eso es importante que más o menos lo que recomiendan es de 6 a 8 horas, pero cada uno tiene su ritmo de sueño. Yo, por ejemplo, el año pasado dormía 5 horas.
Y este año se me es un poco difícil dormir 5 horas. Y entonces tengo que dormir 6 a 7 para sentirme descansado. Y entonces lo importante es dormir. Y evalúa bien tu ritmo de sueño. Por ejemplo, yo cuando dormía, el año pasado dormía 12, 1 y me levantaba 6, 6:30 más o menos, ¿ya? Entonces, para mí ya estaba acostumbrado. Es importante cuánto te acostumbres, ¿no? Y depende mucho de tu ciclo, de cada uno tiene su propio ciclo y depende en cuánto tiempo, depende de cada uno cuánto tiempo llegues a tu ciclo de sueño profundo, ¿no? Entonces, si es que tienes si quieres establecer, por ejemplo, una rutina en la mañana, puedes empezar por dormir un poco más temprano, ¿no? A las 10, a las 11, y ya te levantas a las 5 de la mañana y ya avanzas un poco. Pero depende mucho de tu ciclo, o sea, depende mucho de cuántas horas duermes y cuán descansado te sientes el día siguiente. Depende de cada uno. Yo lo que, por ejemplo, ahora duermo a las 11, 11:30 y me levanto 6. Más o menos duermo 6 horas y media y recién me siento descansado. Pero antes así, dormía solo 5 horas y ya me sentía bien. Y bueno, si quieres mejorar eso, poco a poco vas incrementando. Digamos, si quieres disminuir tus horas de sueño, poco a poco. No tratas de, digamos, si antes me despertaba a 6:30 y dormía a las 11, ahora me despertaré a las 6:15. Y poco a poco vas mejorando, ¿no? Vas incrementando, vas despertándote más temprano. 6:15, después 6, después 5:45, 5:30. La idea es que sea progresivo. Como les dije, para que hagas un buen hábito, digamos, uno podría hacer levantarse temprano, ¿no? Si quieres levantarte temprano, lo hagas poco a poco, cada 15, que te anticipes unos 15 minutos más o menos. Ok. Acá con la siguiente pregunta que nos hace Andrés Escobar, nos dice que si la técnica Pomodoro te ha ayudado a largo plazo y si es que esta puede presentar también algunos inconvenientes. Ah, sí, bueno, o sea, el problema es que hubo un tiempo en mi preparación de este año que no utilizaba la técnica Pomodoro. Entonces, no avanzaba una buena cantidad de temas, pero cuando retomé la técnica Pomodoro avancé un poco más. Y hay un término que se habla mucho en la psicología del aprendizaje y es el estado de flujo. Entonces es un estado en el cual tú pierdes la noción del tiempo. Ya no sé si les ha pasado, bueno, creo que sí les ha pasado a la mayoría, ¿no? Digamos, estás con alguien que te cae muy bien y disfrutas mucho de la conversación, no sé, digamos tu enamorado o un amigo, y no te das cuenta del tiempo, y han pasado 3 o 4 horas y no te has dado cuenta, y para ti ha pasado una eternidad, pero ha pasado corto, poco tiempo, o ha pasado y no te has dado cuenta del tiempo. Entonces es el estado de flujo, en el cual has tenido una tal concentración en una actividad dada que te ha generado tanto placer que has olvidado el tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas que te ayuda el Pomodoro es a lograr eso, ¿no? Al llegar más rápido a ese estado de flujo, a ese estado en el cual tienes máxima concentración y te olvidas de todo. Y llegas a un momento en el cual estudias y no te das cuenta, y ya han pasado 3 horas, y ya sabes una gran cantidad de temas y no te has dado cuenta. Incluso, digamos, ha empezado a hacer frío y no te has dado cuenta del ambiente. Entonces llegas a ese estado de flujo. Y el Pomodoro te ayuda a eso. Ahora, digamos, y si llegas a ese estado de flujo y los pomodoros sientes que te interrumpen, ya los dejas y continúas estudiando, continúas estudiando. Pero la idea es que inicialmente, para que, digamos, lo ves, es un trabajo difícil, lo distribuyas para que llegues a ese estado de flujo. Y una vez que ya, digamos, ya sientes que ya estás ya estás estudiando más y no necesitas de los pomodoros, ya pues lo dejas y sigues estudiando. Pero a mí me ayuda bastante al llegar a ese estado de flujo, ¿no? Ese estado en el cual te olvidas de todo y has avanzado una gran cantidad de temas y no sabes cómo. Y te pasa más frecuentemente con la técnica Pomodoro. Y ya pues, si lo terminas y ves que ya te sientes un buen ritmo de estudio, ya lo dejas y ya continúas estudiando. Y digamos, si de nuevo sientes estrés, regresas de nuevo con la técnica Pomodoro porque te disminuye bastante estrés. Estudias, después tomas un descanso y avanzas más horas, ¿no? Es la ventaja del Pomodoro. Que, por ejemplo, yo me cansaba a la tercera, cuarta hora, pero con el Pomodoro, como haces tus pausas de 5 minutos, avanzas un poco más. Entonces ya hacía 4 o 5 horas de estudio, un poco más, ¿no? Entonces eso es lo que te ayuda el Pomodoro. Extiende un poco tus horas de estudio. Pero si llegas, como te digo, al estado de flujo antes y no te das cuenta, vas a continuar estudiando hasta que salgas de ese estado, ¿no?
que es interesante. Sí que nos ha pasado, ¿no? Cuando conversas con alguien que, bueno, tienes una conversación interesante con alguien, con algún ser querido, o te la pasas con un amigo, así, y no te das cuenta del tiempo, y eso es igual, te pasa igual en el estudio. Entonces, eso también te ayuda. O puedes generar, ampliar tus horarios con la técnica Pomodoro, eso también te ayuda. O si no, tratas, una vez que llegas al estado de flujo, ya lo dejas y empiezas a estudiar, continúas a tu propio ritmo, ¿no? Ahora, la técnica Pomodoro también se puede poner a 10 minutos. 10 minutos de concentración, perdón, 50 minutos de concentración y 10 minutos de descanso. También puedes hacer eso. Digamos, si es que 25 minutos te parece muy corto, lo puedes poner a 50 minutos también. O sea, lo puedes modificar el tiempo de tu Pomodoro. Gracias, Pedro. Acá Gianfranco nos manda dos preguntas también. Nos dice, durante la pandemia, ¿cuántas horas al día estudiabas? Y aparte de la preparación de la academia, ¿recomiendas algunos manuales? En mi preparación para la salud, yo utilicé lo que son los manuales Kaplan de, de los steps para el UCML, porque son bien comprimiditos, ¿ya? Y son bien resumidos y te dan la información al grano. Entonces yo utilizaba eso. Una recomendación mía que haría, aparte de las horas de estudio, puede ser eso, que lean los libros Kaplan, ¿no? Ahora sí es que hay manuales también, ¿no? Por ejemplo, el CTO. El problema es que cuando tienes un corto tiempo, a veces no te alcanza el tiempo. Entonces puedes fraccionar las horas de estudio o lo que puedes hacer es solo estudiar los temas ya. Digamos, si ves que, por ejemplo, en cáncer de cervix algo que preguntan bastante es prevención o diagnóstico, ¿no? Entonces, lees solo del CTO esa parte para que tengas un poco más de conocimiento en eso, ¿no? Y lo demás ya lo lees de las academias o como te recomiendo, de los libros del USML. Y bueno, respecto a las horas de estudio y las horas de la academia, es importante que tú establezcas tu propio ritmo. Por ejemplo, digamos, hoy día te pones a estudiar algo tranquilo y, digamos, haces 4 horas o 8 pomodoros, ¿ya? Entonces, ese es tu ritmo de base. Entonces, utilizas poco a poco e incrementas progresivamente la hora, tus pomodoros. Puedes hacer un pomodoro más, pero la idea es que busques tu propio ritmo. No te satures. El primer día no digas voy a hacer 20 pomodoros, porque ese primer día vas a hacer 20 pomodoros, pero el problema es que vas a odiar tanto esa actividad que al día siguiente no vas a querer avanzar. Entonces, la idea es que lo hagas a un ritmo suave el primer día y establezcas tus horas de estudio de base. Y a medida que vas avanzando, le vas incrementando un pomodoro, hasta que más o menos vas viendo, ¿no? Incrementas un poco más y hasta donde puedas. Y después ya, y igual para las horas de estudio. Las horas de estudio sí tienen que ser sí o sí. Las clases, por ejemplo, si no me equivoco, son de 4 horas, 3 horas o 2 horas, ¿no? Entonces, trata de darte descansos en esas horas, ¿no? Pero respecto a las horas de clase, sí, trata de hacerlas, sí o sí, esas horas. Pero respecto a tus horas de estudio, incrementalas poco a poco, poco a poco. La idea es de que sea amigable y atractivo para tu cerebro, ¿no? Entonces, si haces eso poco a poco y de una manera más tranquila, a tu cerebro le va a gustar la actividad y vas a tener más constancia en el tiempo. A diferencia de que te plantees hacer una actividad un día, digamos, que no estás acostumbrado, digamos, haces tan extenuante que tu cerebro no le va a gustar y va a odiar esa actividad y al día siguiente no vas a estudiar. Entonces, mi recomendación es que establezcas una línea de base de horas de estudio y a partir de eso, poco a poco, vayas progresando, vayas incrementando tus horas de estudio. Y depende de cada uno, de las horas de estudio. Yo inicialmente hacía 2, 3, más o menos, porque no me alcanzaba el tiempo para más. Pero sí o sí trataba de ver las clases de la academia, ¿no? Entonces trataba de distribuir. Y a medida que iba avanzando, quitaba algunas actividades que no me ayudaban. Por ejemplo, como les dije, escuchar radio o entrar mucho a las redes sociales, ¿no? Al utilizar bienestar digital me di cuenta que más o menos perdía, bueno, estaba en redes sociales más o menos 3 horas. Entonces, si digamos me planteaba disminuir esas horas que no me ayudaban de las redes sociales, digamos a media hora, tenía una hora y media más o 2 horas y media más para estudiar. Entonces vas evaluando poco a poco. La idea es que te vayas evaluando y te preguntes cómo mejorar, ¿no? ¿Cómo mejorar?
y establezcas una línea de base e incrementes progresivamente tus horas de estudio. Pero las horas de clase de la academia son innegociables, sí o sí tienes que hacerla, porque si las acumulas, al final vas a tener muchas tareas que realizar y no vas a poder hacerlas todas y te va a causar estrés. Las horas de clase son innegociables, pero tus horas de estudio, sí, de acuerdo a tu ritmo de estudio y vas incrementándolo poco a poco. Gracias, Pedro. Acá Adriana también nos pregunta, nos dice si en tu preparación llegaste a cerrar tus redes sociales o cómo hiciste para que no interfiera en tus estudios. Ya, sí, lo que yo hice en un tiempo, bueno, cuando después de octubre más o menos, eliminé mi cuenta de Facebook. Yo eliminé mi cuenta de Facebook, no entraba, después eliminé casi todo. Por ejemplo, las notificaciones en YouTube. El algoritmo de YouTube te pone los videos que más ves tú o los videos que tu historial de búsqueda encuentra, ¿no? Y que YouTube encuentra tu historial de búsqueda. Entonces, ponía, si había un video que me iba a distraer, le ponía no recomendarme este canal o no recomendarme este video. Y lo que hacía es que mi primera lista de videos de recomendación de YouTube sean videos de, por ejemplo, de Armando Hasundunga. Me preguntaron, creo, de Armando Hasundunga, los videos de mapas mentales que les dije, Armando Hasundunga, o los videos de Osmosis que también veía, o si no, la lista de una música para estudiar. O sea, pones música para estudiar y te aparece en una lista de temas. Entonces, la idea era que en mi primera fila de temas en mi YouTube sea temas que me obligaran a estudiar, que me dieran ese deseo de estudiar, ¿no? Y eso es lo que hacía. Sí eliminé mi Facebook, mis redes sociales. Es más, incluso hubo una parte de mi preparación que dije, los voy a eliminar para siempre, ¿ya? Pero el problema de eso es que cuando recaes, vuelves a regresar al mismo hábito, ¿ya? Entonces, que lo vayas dejando progresivamente, ¿no? Una de las cosas interesantes que yo hice, yo veía bastante el WhatsApp. Entonces, tenía ese hábito de ver el WhatsApp y el WhatsApp te lo ponen pues, en la parte, en la primera, lo abres y ves el WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Agarré el WhatsApp y lo puse al final de toda la barra de menú del celular y en vez de su lugar puse Anki. Entonces, cuando yo prendía el celular, veía y en vez del WhatsApp tenía Anki. Bueno, dije, ¿qué me queda? Entonces ponía Anki y me ponía a repasar flashcards, ¿no? Algo que puedes hacer eso es también, ¿no? Que, digamos, Facebook o Instagram los pongas al final, al final, al final. La cosa que sea un poco difícil de que tú veas esas actividades o, bueno, esas aplicaciones. Otra cosa que yo hice, por ejemplo, es eliminar el historial, ¿no? Que para que yo entre a Facebook me pidiera mi contraseña y mi código, mi ID. Entonces eso evita también que entre al Facebook. Y ya, pues una vez que ya he estudiado, ya siento que he avanzado una buena cantidad de temas, ya recién entro al Facebook, ¿no? Y ya, pues entonces, haciendo todo el procedimiento, ¿no? Escribir mi ID, después mi contraseña, y lo que hace un poco difícil que lo utilices muy seguido, ¿no? Porque como que te obliga te dices, es muy difícil o muy tedioso de ingresar al Facebook. Y entonces ya lo haces menos, menos, cada vez menos. Esa es una opción que yo hice, ¿no? Mover, ¿no? Mover las apps de redes sociales al final de todas mis tareas y poner las apps de Anki, Notion o Quizlet, lo que sea, o Google Sheet o mi Google Drive al inicio, ¿no? Para que yo pueda ver esas aplicaciones y pueda estudiar. Ok, ok, Pedro. Y ya como última pregunta, nos dice André, ¿qué puede hacer para que nazca ese estímulo para hacer sus tareas o para los estudios? Mm, Lo primero que tienes que hacer es ser específico en las tareas. Como te había mencionado, que ya tengas una planificación un día antes. Por ejemplo, cuando tú quieres estudiar un tema y no has planificado antes, tienes una gran incertidumbre. Y cuando piensas qué actividad realizar, se ha pasado media hora, 45 minutos y eso te genera estrés. ¿Ya? Entonces, la idea es que tengas un tema ya establecido y digas, mañana voy a estudiar un tema, digamos, diagnóstico de asma. ¿Ya? Entonces, ese tema que vas a realizar, hazlo de la manera que sea tan fácil
que sea cortito. Digamos, voy a hacer el tema de asma, pero no voy a hacer el CTO, sino voy a hacer de las clases de la academia, solo voy a repasar esa parte, ¿ya? Y ya. Y así es cómo vas formando ese hábito, ¿no? Unos que sea muy fácil de realizar y otros que sea muy específico. Que las tareas que vas a realizar tengan una especificidad. Por ejemplo, que digas, voy a hacer después de tal cosa, ¿no? Después de comer, después de almorzar, voy a estudiar. Una media hora, un pequeño tema. La idea es que sea fácil y que sea específico. Y después, poco a poco, vas a ir incrementando tus horas de estudio, ¿no? Y que sepas qué es lo primero, ¿no? Darle prioridad a los temas. Por ejemplo, si digamos en pediatría, el tema más preguntado es gastritis y deshidratación, te dices, voy a estudiar deshidratación, la norma técnica tal párrafo. Digamos, voy a hacer hoy día el plan A. Entonces, te pones el plan A y después te pones otra tarea, pero cortitas, 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 cortitas. Y vas incrementando así. La idea es que tengas que tu hábito o lo que vas a estudiar sea específico y sea fácil de realizar. Es la clave para desarrollar un buen hábito. Pedro, esa era la última pregunta del Zoom, pero tengo dos más. La primera que es la de Facebook, que es un momento que está. Dice, Franco NSS nos dice, hola Pedro, ¿cómo es tu rutina diaria y cómo te distraes? Ya, mi rutina diaria, por ejemplo, yo lo que hago al despertar en mis semanas en las cuales no estoy internado, es me levanto y tomo agua, ya, 2 vasos de agua más o menos, ya, y después medito unos 10 minutos, llego unos 10 minutos de ejercicio también, algo de calentamiento más o menos, y ahí después tomo una ducha, pero antes de eso ya he prendido mi laptop o mi tablet, ¿ya? Entonces, una vez que ya termino de hacer toda mi rutina de la mañana, ya me pongo a estudiar, ¿ya? Porque tengo la tablet ya lista. Y como ya tengo el tema que voy a estudiar, ya sé que voy a estudiar. Entonces, arranco con ese tema. Y continúo, continúo. Y cuando tengo 5 minutos de descanso, mis pomodoros, lo que hago es, por ejemplo, en 5 minutos, eh, estoy un poco estresado o aburrido, me pongo un video de motivación, ¿no? De unos 5 minutos. Busco un video de motivación de 5 minutos. Y ya lo pongo y después de que termina el tiempo de descanso, empiezo de nuevo a estudiar. Y digamos, en mis siguientes 5 minutos, ¿qué voy a hacer? Me pongo un video de cómo aprender, bueno, de gramática de inglés, ¿no? Me pongo un video de gramática de más o menos 5 minutos. Bueno, ya si son 10 ya, bueno, no importa. Entonces continúo. Y entonces hago mi sesión de estudio, después me veo el video de inglés. O después en los 5 minutos me practico mecanografía. O en los próximos 5 minutos hago un poco de ejercicio, ¿no? Entonces la idea es esa, que en los 5 minutos ya sean establecidas. Que mi primer descanso va a ser un video de motivación. Mi segundo descanso es avanzar un tema de inglés, algo de gramática. Mi tercer descanso es hacer mecanografía. Mi cuarto descanso es meditar unos 5 minutos y así, voy haciendo. Entonces, ¿cómo me distraigo al final? Al final lo que yo hago es, la mecanografía siento que me distrae un poco. Otra cosa que me ayuda es, por ejemplo, leer, ¿no? Leer, no sé, ver un poco pongo noticias, ¿no? Acerca de, no sé, mm, ¿qué noticias? Más o menos, digamos, economía, pero trato de no ver noticias que desequilibren mis días. Por ejemplo, ver en la mañana, ha ocurrido tal asesinato en tal lugar, ¿no? Entonces eso te desestimula a hacer una rutina, ¿no? Afecta un poco. Entonces, mi recomendación es que no vean noticias en la primera hora de la mañana, porque te puede afectar su rutina. Poder ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo leo otros libros o busco algunos artículos. Por ejemplo, algo que me gusta es motivarme con biografías de personas exitosas, ¿no? Por ejemplo, qué hacía Steve Jobs, cómo hacía en sus horas de trabajo o en sus horas libres, qué es lo que hacía, algo así, ¿no? ¿Qué hacía Elon Musk? Algo así. Entonces, es la forma en la cual yo me motivo. Entonces, cada uno tiene que buscar en lo que encuentre, una actividad que le encuentre motivación, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, revisar el mail o entrar un rato a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, yo en la noche a las 8 o 9 reviso un poco mis redes sociales y ya pues trato de comunicarme, bueno, trato de escribir los mensajes que me habían dejado, responder, perdón, los mensajes que me habían dejado, ¿no? Pero en el día trato de hacer eso, ¿no? Buscar videos motivacionales,
averiguar un poco de historia, no sé. Por ejemplo, algo que me gusta ver, como, bueno, me distrae un poco es ver Visual Politics, que es un canal de unos chicos de España que hacen temas de actualidad, ¿no? De política, de Estados Unidos, de Europa, cómo es que desarrollan ellos, algo así, ¿no? Después hago un poco de ejercicio. Antes hacía en las noches, hacía un poco de ejercicio, salía a correr. Y ahora en las mañanas algo. Y es algo que me ayuda también bastante, ¿no? Entonces, buscas unas actividades que se relacionen un poco con la motivación de estudiar. Y es la idea, ¿no? Y distráete también. Por ejemplo, hay veces en las tardes veo un video de Seinfeld, ¿no? Es alguna serie que ahora me he obligado, ¿no? Veo una serie de Seinfeld. Al final de terminar toda mi tarea de estudios o todas mis horas, veo un capítulo de Seinfeld o dos o tres ya. Entonces, eso ya me distrae. O si no, escribir un diario. En las noches también escribo un diario de qué cosas buenas me han pasado, qué cosas malas, cómo mejorar. Y he instaurado ese hábito, ¿no? De escribir un diario. Y hay veces en las cuales, o sea, no tengo ganas de escribir nada y lo pongo, pues estoy aburrido y no tengo ganas de escribir nada, pero continúo con los hábitos, ¿no? O leo un libro, algo así. Son esas actividades que te estimulen a hacer más, ¿no? Por ejemplo, ver las redes sociales no está mal tampoco, ¿no? Y yo también lo hago. Entonces, te puedes distraer, puede ser actividades que te distraigan, pero siempre en tus pausas tienen que ser solo de 5 minutos. Entonces yo te recomiendo que utilices el bienestar digital de Android y en tus pausas veas 5 minutos de redes sociales y una vez que pasen esos 5 minutos, se cortan y te pones a estudiar, ¿no? Eso puede ser una forma interesante. Gracias, Pedro. Y ya esta como última pregunta, es nos comentan que una persona en su caso siente que muchas veces se demora mucho estudiando y un solo tema. Y te pregunta, pues, ¿qué podría hacer para no sentir que se demora mucho, que va muy lento? Ya. Fraccionar los temas. Ya. Por ejemplo, si sientes que te demoras mucho, fracciona los temas de forma que sean más amigables. Ya. Intercala. Puedes intercalar también. Digamos, avanzas una media hora de tal tema, tal parte, epidemiología o patogenia, y después intercala otro tema, digamos, tal vez sea un tema que más te guste. Digamos, si te gusta nefro, entonces lees nefro, ya un tema que te guste, pero rápido, y después vuelves a continuar el tema que habías dejado, ¿no? Intercalar, pero fracciona los temas. Y otra cosa también interesante es que puedas, pregúntate más o menos cómo podrías mejorar, y es algo también que yo hacía bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo poder estudiar un poco más? Tal vez practicar lectura rápida, ¿no? Practicar lectura rápida. O tal vez te demoras un poco haciendo mecanografía, entonces practicar mecanografía. Busca una actividad o busca algo, eh, una solución a tus horas, ¿no? Para que incremente tus horas de estudio. Por ejemplo, yo lo que he encontrado es la lectura rápida. O cómo hacer el active recall. Por ejemplo, algo que he encontrado en la recomendación que les digo de estudio y productividad de Carlos Reyes, es que él lo que recomienda es leer todo un párrafo, ¿no? Lees todo un párrafo y después te preguntas cuál es el tema más importante, ¿no? O qué es lo más importante de este párrafo. Entonces, al yo practicar el Active Recall, he mejorado bastante mi comprensión. Bueno, te recomendaría que veas el Active Recall, cómo hacer un Active Recall de estudio y productividad. Él te va a decir tips, ¿no? Por ejemplo, qué cosas no debes hacer cuando haces el Active Recall, o cómo avanzar una mayor cantidad. No te menciona más o menos cómo avanzar una mayor cantidad de temas, ¿no? Pero sí te ayuda bastante. Que leas todo y se resaltes todo lo importante y después hagas preguntas, ¿no? Y después sacas tus flashcards, ¿no? Ya has hecho dos cosas y te mejora bastante. Yo te recomendaría que veas eso, cómo hacer Active Recall, los 5 errores. Si no me equivoco, el video es los 5 errores frecuentemente realizados al desarrollo del Active Recall, ¿no? Y eso me ayuda bastante a avanzar más cantidad de temas en menor tiempo. Y otra cosa también es, busca otras opciones, ¿no? Pero que no en este momento no sean un talón de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, la lectura rápida puedes incrementarla poco a poco, ¿no? Leyendo un poco más, trata de leer algo. Hay videos también en internet de cómo hacer lectura rápida, puedes evitar hablarlo, ¿no? O escribir, o hablar, perdón, cada párrafo que lees y solo seguir con tu dedo, ¿no? Evitar también hablarlo en tu mente.
y solo sigues con tu dedo y vas practicando, ¿no? Siempre, hoy día, por ejemplo, puedes practicar un párrafo, ¿no? Y lees un párrafo y solo sigues con tu dedo. Y después sigues practicando, sigues practicando. La idea es que logres una gran concentración, ¿no? Puede ser una forma interesante de mejorar tus horas de estudio, ¿no? Practicar la lectura rápida. Otra cosa, por ejemplo, que yo les mencioné es la mecanografía, ¿no? Ahí sí puedes desarrollar más flashcards en menor tiempo posible, ¿no? Pero sí, te recomiendo el Active Recall. Ve el video de Active Recall de Carlos Reyes, Estudio de Productividad. Búscalo así como Estudio de Productividad Active Recall y te va a aparecer el video. Muy, muy recomendable. Bueno, Pedro, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por tu ponencia, la verdad que ha estado muy interesante. Gracias por compartir todas tus herramientas, todos tus técnicas y todo el conocimiento que, con nosotros. La verdad que es muy importante y bueno, pues nos los has explicado muy bien, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, también a todos por su participación y su asistencia. Ha sido un gustazo contar con ustedes, de verdad. Y bueno, también quiero agradecer el apoyo de los comités que nos han ayudado a hacer la actividad, que son los chicos de CPDI y CEPRI, para poder llevar a cabo todo esto. Igual, muchas gracias, Pedro. Ha sido un gustazo contar contigo. Que tengas un buen día. Gracias. Igualmente, chicos, que tengan un lindo día. No, chicos, acá ya acabaría la reunión. Hasta luego con todos. Chao, chao, cuídense.